En la primera carta de Pedro, por favor. Estamos en este último capítulo. Veremos hoy el capítulo 5. Y hoy no vamos a terminar todavía todo el capítulo. Veremos la mitad o una parte solamente. Veremos los primeros 5 versículos. Primero 5 versículos. Y la próxima semana, primeramente Dios, terminaremos, si antes no viene Cristo por su iglesia y nos vamos. Vamos a estar terminando esta primera carta de Pedro. ¿A quién le gustaría ya irse al cielo? Levante su mano. Los que no levantaron la mano, ahí se quedan predicando aquí. Ya, todos los demás ya nos queremos ir, ¿verdad? Amamos y queremos mucho lo que hay aquí, pero no se compara con lo que Cristo tiene para con nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Yo le he titulado a esta enseñanza Sufrimiento y Gloria. Sufrimiento y Gloria. Y es que en esta porción que veremos el día de hoy, Pedro va a enfocarse en una exhortación para todos los pastores y todos los líderes. Entonces, a lo mejor tú puedes pensar y decir, bueno, ahora sí cambió la enseñanza, que esta enseñanza sea para el pastor, porque no soy pastor. Pero yo creo que esta enseñanza, aunque va para el pastor y los líderes de la iglesia, cada uno que es aquí líder y trabaja en una área, este mensaje es especialmente para ti. Pero creo que igual todos podemos aprender. ¿Por qué? Porque todos de cierta manera vamos a servir a nuestro Dios. Y todos de cierta manera, un día Dios puede ponerlos en una posición de liderazgo, de autoridad en cualquier área de la iglesia. Y qué importante es aprender lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Así que quiero leer los primeros 5 versículos, lo que vamos a ver el día de hoy, y oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oramos. Dios, te doy gracias. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque es viva y es eficaz. El día de hoy queremos abrir nuestro corazón para poder aprender de ella. Queremos que tú hables a cada uno de nosotros. Tú sabes lo que hoy necesitamos, tú sabes por qué hoy quieres hablarnos de este tema. Y queremos que en cada uno de nosotros podamos ser enseñados, instruidos, capacitados, exhortados si es necesario, para poder hacer tu perfecta voluntad, Dios. Toma el control, háblanos, ministranos y haz tu voluntad conforme tú quieres en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pedro exhorta a los pastores que están cuidando o están al tanto de las iglesias en este tiempo, a que puedan cuidarlo de la manera correcta. No podemos olvidar, estamos hablando en un periodo, en un tiempo donde la iglesia está sufriendo persecución. No hay nada tranquilo en la condición que está viviendo esta iglesia. Lo hemos estado mencionando desde un inicio. Son momentos difíciles, son momentos de persecución, momentos de prueba, momentos muy complicados. Y lo que quiere Pedro es motivar o exhortar a los líderes que ejerzan un liderazgo como lo habla Jesús o como lo haría nuestro Señor. Y hablando de ese contexto,
quiero mencionar algunos versículos que vimos la semana pasada cuando estuvimos hablando acerca de la importancia del sufrimiento. A veces, hoy mismo en Navegantes, que estábamos viendo como un devocional, yo les decía, siempre es bueno preguntarle a Dios, ¿por qué no estás hablando de esto? Y el preguntar a Dios, ¿por qué nos ha estado hablando semana tras semana de las pruebas, de las dificultades, del sufrimiento, de momentos difíciles? Es bueno que nosotros estemos preguntando, ¿por qué nos está hablando? Probablemente sea porque estás pasando por un momento difícil, o también puede ser una preparación para cuando llegue ese momento difícil. Pero es importante que podamos estar atentos y preparados para la obra de nuestro Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros. Si leemos, vamos a leer unos versículos del capítulo 4, ahí donde estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, porque no puedo pensar que lo que hoy veremos está ajeno a lo que hemos estado hablando, sino es una continuación. Y dice en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, estábamos hablando la semana pasada que las pruebas que pasamos es algo normal, que incluso no te debes de sorprender por las pruebas como si fuera algo extraño. Dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y hablábamos sobre eso. Tenemos que aprender como iglesia que si alguien padece o sufre o está pasando por momentos de prueba, lo pueda entender que es parte de lo que Cristo en algún momento también pasó, pruebas, dificultades. Y eso debe de producir en nosotros un gozo. Dice al final que os gocéis con gran alegría. ¿Por qué? Porque la Biblia, lo que hemos estado viendo es que nosotros tenemos que seguir los pasos de Cristo. Y seguir los pasos de Cristo me habla de caminar por donde Él caminaba, de dar los pasos como Él pasaba. Y Él sufrió y nosotros también tendremos que sufrir. Versículo 14 dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, es una bendición si alguien se levanta o habla contra nosotros, siempre y cuando sea por Cristo, ¿verdad? Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y hablábamos que este juicio no es un juicio condenatorio, sino que este juicio habla como un juicio de purificación. O sea, que es necesario que toda la casa de Dios, la iglesia, pase por fuego, pase por problemas, pase por dificultades. Y lo vimos la semana pasada. Toda persona, cristiano o no cristiano, pasará por pruebas. La diferencia es cómo las vas a sobrellevar, cómo las vas a recibir. ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a apartar? ¿O vas a poder tener gozo en medio de la prueba para poder cumplir lo que Dios quiere en ti? Por eso en el versículo 19 dice de esta manera, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Llega Pedro a decir, si vas a padecer, que sea porque es la voluntad de Dios, no haciendo cosas malas. Y si es haciendo la voluntad de Dios, dice ahí, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué hablamos? ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? Que encomendar las almas es como dejar el alma o tu alma en manos de alguien que será infiel en cuidarla. Como cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y lo encomendó. Entonces no hay mejor lugar para descansar nosotros, sino que es en las manos de Dios, que es el fiel Creador. En relación a esto,
relación a esto, Pedro va a hablar ahora al liderazgo. Porque si es una iglesia que está sufriendo, si es una iglesia que está pasando por momentos difíciles, bueno, la iglesia necesita un cuidado de parte del liderazgo. Ahora, no solamente la iglesia está sufriendo, sino la misma persecución está sobre el liderazgo, sobre los pastores, y ellos están enfrentando la misma situación. Entonces, el punto que quiere Pedro es que los líderes actúen correctamente con la iglesia de Dios. Y aquí vamos a arrancar y vamos a ver versículo 1 del capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo primero que hace Pedro al escribir esta carta al liderazgo, o a esta sección al liderazgo, es que él mismo se identifica con los pastores. Él mismo dice: yo soy un pastor igual que ustedes, soy un líder igual que ustedes. Y entonces los va a exhortar, y exhortar no es un regaño, exhortar es motivar a que sigan adelante. Y entonces marca tres cosas. La primera cosa que dice es: yo anciano también con ellos. Lo segundo que dice ahí, que también es testigo de los padecimientos de Cristo. Y número 3 dice: soy también participante de la gloria que será revelada. Lo que trata de hacer Pedro en este punto al liderazgo no es ponerlo abajo, sino ponerlo en un lugar elevado donde dice: estamos igual, estamos pasando por lo mismo. Entonces él dice: yo soy líder, o soy un anciano, soy un pastor, soy alguien que está al frente, dice, igual que ustedes. Tanto así que dice: soy testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser testigo de los padecimientos de Cristo? Si hay algo que se predica, o que Pedro ha predicado, que hemos estado hablando, o durante todo lo que es la enseñanza en el Nuevo Testamento, habla de Jesús. Y no hay manera de hablar de Jesús sin hablar también de la cruz. Y si ponemos a Jesús dentro del tema del sufrimiento, claro que Jesús está dentro. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la palabra: fue molido, fue golpeado, azotado, lo bofetearon, lo escupieron, lo avergonzaron. La peor muerte que podía tener alguien en aquel tiempo era la cruz, y esa cruz la llevó nuestro Señor. Entonces, si hay algo que Pedro ha visto, si hay algo que Pedro ha predicado, si hay algo que Pedro ha enseñado, es precisamente eso: los padecimientos de Jesucristo. Y no solamente porque lo ha visto, sino también porque él mismo ha estado pasando por estos padecimientos. Ahora, interesante, porque no solamente Pedro puede ser testigo de los padecimientos de Cristo, sino que nosotros también somos testigos, conociendo a través de la palabra, de lo que Cristo ha sufrido. ¿Y qué hacemos nosotros el día de hoy? Predicar el evangelio, que habla del sufrimiento, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados. Claro, resucitó al tercer día, pero entender algo: Jesús sufrió. Por eso el pensar que en una iglesia te quieren enseñar que el cristiano no puede sufrir es un error. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Él mismo tuvo que ir a la cruz a sufrir por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser libres de pecado, para que podamos ser libres de toda condenación, para que no hubiera nada que pudiera caer en maldición sobre nosotros. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y entonces tengo que entender eso: Jesús sufrió. Y es ahí donde yo creo que me ayuda a entender algo, porque cuando a veces sufrimos, pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros. Cuando a veces sufrimos, pensamos que Dios nos ha dejado. Cuando a veces sufrimos, pensamos que no le importamos a Dios. Pero yo tengo que ver que el mismo Señor en el cual yo sigo, Él mismo sufrió.
Y si Él ha sufrido, bueno, nosotros también tenemos que sufrir. Entonces, lo que trata Pedro es animar a estos líderes y que puedan entender algo. Si ellos están dando testimonio en medio del sufrimiento, bueno, Dios mismo les hará partícipes de su gloria cuando Él se manifieste. Y creo que esta es una gran motivación para nosotros. Y creo que es, primero para ellos, no era fácil ser un líder. De repente, a veces pensamos que estar al frente de una iglesia es muy fácil. Y si alguien piensa así, le damos la chance de que pase al frente, ¿verdad? Pase el siguiente competidor, ¿verdad? Pero no es fácil estar al frente. Y creo que no es fácil tampoco estar al frente cuando hay persecución, cuando su vida está en peligro. Y entonces lo que Pedro quiere hacer es motivar a esos líderes, decir, sigan adelante. Yo soy como uno de ustedes, también soy anciano, en este caso el líder, soy líder. Yo también he predicado y he sido testigo de esos padecimientos. Pero quiero que aprendan algo, que así como han sido partícipes de los padecimientos, así seremos también partícipes de la gloria de Dios cuando Él venga. Y cuando uno escucha esto, creo que uno se asombra, porque qué cosas, ¿no? Para poder participar de su gloria, primero hay que participar de sus sufrimientos. Y a nadie de nosotros nos gusta sufrir. Hace semana yo les dije, nadie se levanta en la mañana y le dice, Dios, este día quiero pedirte que me pongas más sufrimiento. Nadie dice, hoy tengo ganas de sufrir, Dios, ponme una prueba, pero una buena, no eso que me andas poniendo ahorita. Nadie dice nada. Sí, al contrario, Dios, si puedes librarme, líbrame del mal, ¿no? Dios, quiero estar en paz, en bendición. Pero cuando alguien está pasando por un momento de sufrimiento, es parte de participar de su gloria. Ahora, otra vez, todo lo vemos en Jesús. Porque la Biblia me enseña, o los evangelios me enseñan, que Jesús, el día que fue a la cruz, fue el día de su glorificación. ¿No es cierto? Incluso me dice que cuando Jesús sufrió la cruz, venció la muerte. O sea, la victoria de Cristo está en el sufrimiento. Y creo que eso me debe de cambiar mi perspectiva el día de hoy. Yo nunca podré conocer a un Dios que es sanador si antes no estoy enfermo y me puede sanar. Yo no puedo saber que tengo un Dios proveedor si antes no tengo una necesidad económica donde Él me provea. Entonces tengo que entender que en el sufrir, en el caminar por ese proceso difícil, es donde Dios es glorificado y donde Dios se puede manifestar en mi vida. Por eso yo le puse en la enseñanza del día de hoy sufrimiento y gloria, porque es parte del caminar cristiano. Tienes que aprender a sufrir por Cristo para poder participar de su gloria. Y creo que es interesante, ¿no?, la manera en que Pedro está motivando a los líderes. O sea, sé que estás pasando por un momento difícil. Sé que eres un líder y yo estoy ahí también. Sé que estás sufriendo y yo soy testigo también de los padecimientos por Cristo. Pero tengamos algo en claro, que cuando Él se revele, seremos participantes también de su gloria. Y yo me ponía a meditar en esto. ¿Qué tanto podemos imaginarnos? Yo no tengo mucha imaginación, pero hay gente que tiene mucha imaginación. ¿Cómo será la gloria que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos? ¿Cómo será? ¿Cómo será lo que tiene preparado? Porque la grandeza de nuestro Dios, a veces vemos nuestro entorno, vemos la creación, vemos muchas cosas y nos maravillamos. Pero el ver la grandeza de nuestro Dios, su creación completa, lo que tiene preparado para sus hijos, creo que es algo que es difícil a veces de incluso imaginarnos.
Entonces, hoy hay una motivación para ti, donde Dios está diciéndote a través de esta palabra: estás sufriendo, yo sé que estás sufriendo, no te sorprendas como si fuera algo extraño de este sufrimiento, pero ten en cuenta algo, que el día que Dios revele su gloria, tú vas a ser partícipe de cada una de esas cosas, y esa tiene que ser nuestra motivación. Tú no te puedes detener por el sufrimiento. No sé, si de repente nos dan un diagnóstico mal, donde tengamos una enfermedad que se llaman incurables, ¿no? De repente el mundo se nos viene abajo. Pero qué importante es poder gozarnos en medio de esa prueba, sabiendo que Dios tiene cuidado y se quiere glorificar en mi vida a pesar de lo que esté pasando. Para que cuando llegue el momento de ver su gloria, yo me pueda regocijar por todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, lo que hace Pedro simplemente en este primer versículo es una introducción para motivar a los líderes, al que está sirviendo, a los que están supervisando, a poder trabajar. Y mira lo que dice el versículo 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. La instrucción que está dando Pedro ahora es esta, tan sencilla. Dice: apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Ese es el mensaje al liderazgo. Ese es el mensaje que está, es la instrucción que está dando Pedro. Ahora, si nos detenemos tantito, en estos dos versículos me muestra tres tipos de personas. Bueno, una manera de mencionar a un tipo de persona, que son en tres maneras. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: a los ancianos. En el versículo 2, cuando dice apacentad la grey, pues ¿quiénes son los que apacientan la grey? Pastores, ¿sí? Y también cuando dice cuidando de ella, en el original, bien, la palabra de ahí es supervisor o episcopal, ¿sí? Que me habla de tres tipos de personas, como de repente se le llaman a los pastores o a los líderes. Se le llaman ancianos. Cuando en una iglesia se le llama, él es el pastor anciano, no quiere decir que porque tiene canas, porque ya está viejito, ¿sí? Como uno ya, bueno, yo me las pinto las canas, ¿verdad? Para poder tener, no es por eso, sino que es una función de autoridad o liderazgo que están enfrente de la iglesia. A algunos le llaman pastores, ¿sí? Y es una función que hacen de cuidado. Y a otros pueden ser, se les llaman supervisores. Entonces hay de repente obispos, hay ancianos, hay pastores, pero estos tres nombres al final es un tipo de persona que debe de tener cuidado de la iglesia. Quizás de los tres, el que es más común o el que más entendemos es el pastor, porque la Biblia me habla mucho más acerca de este concepto de alguien que es pastor. ¿Por qué? Porque tiene referencia directamente en Dios. ¿Se acuerdan el Salmo 23? ¿Sí? El Salmo 23 me habla claramente de esta línea y se entiende. Si lo leemos tantito, algunos lo saben hasta de memoria, pero dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces entendemos el punto principal de alguien que es un pastor. El pastor directamente viene siendo Dios. Y cuando yo pongo mi confianza en Dios y lo pongo a Él como mi pastor, la palabra es muy clara y me dice: nada me faltará. Y no termina ahí, sino que además pone ciertas características. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces mi pastor me provee, hablando de Dios. Mi pastor me cuida, me hace descansar. Dice: junto a aguas de reposo me
pastoreará. Y cuando alguien ve imágenes donde hay agua de reposo, está verde, está bonito, hay lugar agradable, es el lugar que Dios tiene preparado. En relación a la metáfora que hace, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Porque un pastor dirige, un pastor guía, un pastor lo lleva por el lugar correcto. E incluso, dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y eso me habla de cuidado y protección. Porque aunque puedas estar en tiempos de peligro o peligrosos, me habla acerca del cuidado que Dios tiene sobre su pueblo. Cuidados de amor. Tanto así que el salmista David dice: no temeré ningún mal, porque Dios tiene cuidado completamente de mí. Y esta es la función que hace un pastor. Claro, nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra confianza ¿en cuál pastor? En el Señor, ¿verdad? Jesús dijo que Él es el buen pastor. Y nunca podemos poner nuestra mirada en el pastor de la iglesia. De repente cometemos ese error de ver al pastor de la iglesia como ser una persona en el cual yo tenga que seguir. Ahorita vamos a ver que me habla de ejemplo, pero la Biblia me enseña claramente que he puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, aunque esto parece normal y tan claro, así como que, ay pastor, pues obvio. Bueno, muchas veces cometemos el error ¿de qué? De poner nuestra mirada en el pastor. Y de repente a veces lo hacemos superstar y nos hacemos fan del pastor y seguimos al pastor. Y eso no es correcto. Eso no enseña la Biblia. Lo que la palabra me enseña, el que debe ser nuestro pastor y que debe tener ese cuidado, es en Jehová, no en el pastor de nuestra iglesia en el cual tenemos. Entonces, la idea de pastor es muy clara. La idea de pastor es muy clara quizás para nosotros. En el Antiguo Testamento, a los líderes o a los reyes también se le llamaban pastores. ¿Sí? Sí, voy a leer nada más una porción en Ezequiel 34, 1 y 2. Como referencia, usted lo puede leer en su casa. Pero en Ezequiel 34, 1 y 2 dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza entre los pastores de Israel. Y no había iglesias en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién eran los pastores? ¿Los que cuidaban las ovejas? No, está hablando a los reyes, a los que eran líderes, a los que estaban enfrente, a los ancianos del pueblo. Dice: di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismo, no apacentando los pastores a los rebaños. Y es que la función del pastor es cuidar la oveja. La función del pastor es estar al tanto de lo que esté sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, yo creo que pueden ustedes decir, bueno, ese mensaje es para usted, pero yo le estoy comentando que me habla de ancianos, pastores y también supervisores, y habla acerca del liderazgo que hay en la iglesia. Tú eres parte de ese liderazgo. Incluso todos aquellos que sirven en alguna área, tienes que entender que el trabajo es cuidar a la iglesia. Incluso si alguien anhela, en Primera de Timoteo 3:1, Primera de Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, y obispado es alguien que es líder o que es supervisor, dice: buena obra desea. O sea, el servir a Dios, el trabajar para Dios, el estar al cuidado, o más bien al servicio de Dios es bueno, pero me habla con el principal objetivo es cuidar a la iglesia. Entonces cada uno de nosotros tenemos un llamado a cuidar a la iglesia, unos a otros, a cuidarnos completamente. Y aunque Dios pone pastores, aunque Dios pone personas, ancianos, hablando de liderazgo, y pone obispos, todas estas personas
tienen el propósito de dirigir y de cuidar a cada persona que está en la iglesia. Ahora tengo que entender algo. Esta iglesia, ¿de quién es? Hechos 20:28. A veces decimos frases sin querer, pero a veces puede ser adrede. Por ejemplo, la frase es que mi iglesia, hablando a lo mejor de un pastor, de un líder, ¿no? Es que en mi iglesia y en mi iglesia, si lo hacemos como decir, donde yo estoy, lo entiende. Pero tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los líderes, de que la iglesia no es nuestra. La iglesia no es de nosotros. La gente no es de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dado nuestra vida por cada uno de ellos. Nosotros somos igual que ellos. Mira lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Acuérdense que obispos aquí es supervisores, como líderes. Entonces, esto se podría leer de esta manera. Por tanto, vean por ustedes y por todo el rebaño, por toda la iglesia en que el Espíritu Santo los ha puesto como líderes. Dice, ¿para qué? Para apacentar la iglesia. ¿De quién? Del Señor, ¿no? O sea, no es nuestra iglesia. La gente no nos pertenece. La iglesia es del Señor. Y me dice al final, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece completamente a Él. Nunca se pertenece al pastor, nunca. Por eso su mirada nunca debe de estar en un hombre, en un líder. Nunca su mirada tiene que estar puesta en ninguno de nosotros. Hoy aquí estoy al frente. Dentro del servicio está nuestro hermano Arturo, nuestro hermano César. Dios va a ir levantando más gente de ustedes en la iglesia. Y un día no estaré yo aquí. No porque me vaya ahí, sino porque voy al cielo, no pienses que ya se va el pastor, ya dijo, ¿verdad? No. Pero los ojos puestos no en el hombre, sino completamente ¿en quién? En Dios. Y el líder simplemente lo que va a hacer es supervisar y cuidar la gente que Dios ha puesto. Me encanta porque ahorita que leíamos ahí en Hechos dice, por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Y yo entiendo algo. Cada uno de ustedes que están en la iglesia es porque los ha traído ¿quién? Dios mismo. A mí me impresiona porque hay gente en la iglesia que viene ya de San Bernabé. Si contáramos cuántas iglesias hay de San Bernabé hasta acá, hay gente que viene de allá de Lindavista para acá. ¿Cuántas iglesias habrá? Hay gente que viene aquí cerquita, ¿verdad? Hay gente que viene de media cuadra y de allá para acá no hay ninguna iglesia. A lo mejor se salva y dice, no, pues es la más cerquita de mi casa, ¿verdad? Pero aún a pesar de eso, están en esta iglesia. ¿Y quién los ha traído? Es Dios. Y si Dios te ha puesto en este lugar, tú tienes que entender que Dios te ha puesto para crecer en este lugar y también para amar, cuidar la gente que Dios ha puesto en esta iglesia. ¿Sí me explico? Ahora, no toda es la responsabilidad del pastor, sino es de todos nosotros por cuanto Dios nos ha puesto. Ahora, el propósito de lo que Pedro está escribiendo es que los pastores deben reflejar cómo Jesús cuidaría si fuera el pastor. Pero lo que sí que deja muy claro, dos cosas que deja muy claro Pedro en esta primera parte. Número uno, la primero que aprendo es que la iglesia
necesita de un liderazgo. Eso es importantísimo. No hay así gente independiente, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. No. No es algo que yo haya establecido, sino que la Biblia me enseña que la iglesia necesita de un liderazgo. La segunda cosa que puedo aprender, que Jesús pastorea la iglesia a través de instrumentos humanos. O sea, que es Dios el que pone a cada uno de ustedes aquí, pero también es Dios el que pone a cada líder que está en la iglesia. Y Dios los usa a ellos para cuidarte, para atenderte, para amarte. Algo que a mí me gusta mucho y lo puedo decir, me encanta, que de repente yo veo algunos de ustedes que están visitando familias de la iglesia, están aconsejándolos, están apoyándolos, están ayudando. Y a mí me encanta eso. Me encanta porque yo veo cómo ustedes están creciendo y están siendo de bendición para otros. Y ustedes mismos les apoyan, les ayudan, les sirven. Y esto me habla de ese crecimiento que hay en la iglesia. Y esto me ayuda a entender que son un instrumento de parte de Dios para la iglesia. Y entonces Pedro va a poner cómo debe de ser el trabajo de la iglesia. Y aquí yo quiero que lo podamos igual aprender. Versículo 2 y versículo 3, ahí en primera de Pedro. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella. Y aquí hay 3 puntos que vamos a ver. La primera, no por fuerza, sino voluntariamente. Número 2, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y número 3, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. 3 cosas que los pastores tienen que hacer o los líderes tienen que hacer para imitar a Jesús. Lo primero que yo puedo ver, resaltar es: servimos a Dios no por fuerza, sino voluntariamente. Y yo quiero abrir un poquito este punto al decir, el servir a Dios es un privilegio. De veras, yo no sé, algunos de ustedes sirven en alguna área. Y a veces es difícil decir, ay, ya me quiero salir. Ay, como que no estoy a gusto haciendo esto. Ay, ya quisiera mejor dejar esto e irme a otro lugar. Yo tengo que entender algo. Cuando alguien sirve a Dios, el servir a Dios es un privilegio. El compartir, el predicar, el tocar, el cantar, el enseñar, incluso el recibir, venir y abrir la puerta para recibirlos, el acomodarlos, el venir a limpiar, hacer el aseo, todo lo que se hace en la iglesia, yo tengo que decirte, es un privilegio. Y tenemos que verlo de esa manera y no como algo que se te está poniendo a la fuerza. No sé, a mí me encanta estar en la iglesia. Y hay un lugar donde a mí me gusta estar en la iglesia. Y decimos, ¿no? Hoy los domingos empezamos temprano, llegando 8:30, y luego tenemos ahorita navegantes a las 9, tenemos a las 10 el culto, y queremos abrir el otro culto, imagínense, y luego tenemos jóvenes, yo estoy con los jóvenes a las 6 de la tarde, y luego todavía nos quedamos platicando y todo eso, todo el día en la iglesia, y es cansado. ¿Saben cuando lo siento? El lunes, ¿no? El lunes digo, ay, Señor. Pero a mí me encanta estar en la iglesia y tengo que decir, es un privilegio. Y la idea es que tú puedas verlo de esa misma manera. No que digas, ay, tengo que ir a tocar, ay, tengo que ir a ensayar, ay, tengo que ir a dar la clase, ay, tengo que ir a limpiar, ay, tengo que ir a recibir. No puedo. Tan fácil lo dejamos. Hermano, no voy a poder ir. ¿Quién me puede cubrir? Tengo que entender que estar sirviendo, siendo un instrumento de parte de Dios, es un privilegio. A nadie lo podemos tener a la fuerza. Recordando algo que nadie te ha puesto, el hombre no te ha puesto. Quien te ha puesto, ¿quién es? Es Dios.
Y si Dios te ha puesto, a Él tienes que trabajar, a Él tienes que servir, haciendo todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Entendiendo que Dios tendrá cuidado de todo lo que tú necesitas. Entendiendo de que Dios nunca se queda con nada, siempre nos da mucho más de lo que nosotros entendemos. Pero hablar sobre esto, Jesús mismo fue voluntariamente, vino a este mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. O sea, Él fue obediente hasta la muerte y no lo vino a hacer siendo forzado. Jesús no dijo, yo no quería venir, pero mi Padre me mandó. No. Él mismo estuvo dispuesto para ser nuestro pastor, para dar su vida, para venir a sufrir, para venir a entregarse completamente por cada uno de nosotros. Lo que tienes que hacer el día de hoy quizás es entender y aprender que el servir a Dios es un privilegio. Si lo estás haciendo, tómalo con más responsabilidad, porque no lo haces para el pastor, no lo haces para la iglesia, lo haces completamente para Dios. Y si no lo estás haciendo, ¿qué te falta? Anótate y empieza a servir a Dios, porque es lo que tienes que hacer. El segundo punto que vemos aquí es: no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Creo que Jesús es el mejor ejemplo que podemos aprender, que Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. A veces decimos, híjole, me gustaría ser pastor para estar al frente y ser ahí el showman, ¿verdad? Me gustaría estar al frente tocando y cantando, y si yo dirigiera me movería así y haría esto y todo. Tú quieres un concierto, quieres ser artista. No, yo quisiera hacer esa posición para que la gente me respetara. Tú quieres una posición. Cuando yo veo en Jesús, Jesús no buscó nada. No vino con nada atractivo. Él tenía un solo punto: venir a dar su vida, a servir, a hacer la voluntad de Dios. Y creo que esa es la manera en que nosotros tenemos que venir aquí al frente, hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Mucha gente tristemente abren iglesias pues buscando una economía. Oye, no tienes trabajo, ¿y qué vas a hacer? Pues dejar una iglesia. Y tristemente hay gente que hace eso. Y no, yo voy a abrir una iglesia, pero yo no la quiero aquí, no, yo voy a ir a San Pedro, porque allá las ofrendas, los diezmos, son una bendición. No sé, estoy pensando gente que puede pensar así, ¿no? Pero no es, yo no puedo servir a Dios buscando un beneficio propio. No puedes servir, ¿sabes qué? A ver, ¿quién de aquí de la iglesia como que le va mejor? Déjame hago amigo con él para sacar un beneficio. Yo no puedo hacer eso. Y la tercera razón, dice ahí: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y aquí es un punto bien importante. Un pastor, un líder, escúchenme bien, no puede ser posesivo, ni ser un tirano, y mucho menos puede, ¿cómo se le llama cuando influenciar? O no, ¿cómo se? Manipular, gracias la palabra, manipular a la iglesia. Cuidado, por si un al día lo quiero decir yo, digan, usted dijo que no es así. Si te vas de la iglesia, te vas a ir en maldición. Aguas. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Cuidado cuando el pastor quiere tener una autoridad sobre ti. Triste, he escuchado, conozco gente, familiares que vivieron, es que el pastor, hermano, un favor, láveme el carro, ¿no? Ahora, yo creo que lavar un carro no es malo, ¿verdad? Y a lo mejor muchos lo haríamos por amor, pero creo que no es la manera correcta. ¿Quién va a la casa
alguien de la iglesia que quiere ir a mi casa a limpiar, pues primero vaya a la mía, pastor, y luego ya vamos a ver si vamos a la suya, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener cuidado. Que no puede haber un pastor que quiera sacar ventaja sobre la iglesia. Como quiera, si alguien quiere ir a la casa a limpiar, ahí los espero, ¿sí? Ahí nos ayuda. Y lavar el carro también, ¿verdad? Pero el liderazgo pastoral no se basa en el control que tiene sobre la iglesia, sino en el ejemplo que es con los demás. Y otra vez, no hablo de mí, hablo de todos los que son líderes. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que movernos nosotros, ser ejemplo. Y es que en el tiempo de la iglesia ha habido mucha gente que ha tomado ventaja, donde supuestamente sirven a Dios y toman ventaja y tienen sus motivaciones, son falsas o equivocadas. Ahora, no todo es así. También hay mucha gente que sus motivaciones, sus actitudes son correctas. Y también podemos hablar de grandes hombres de Dios, temerosos de Dios, que aman a la iglesia, que viven por ella, se entregan por ella. Pero mi punto es, si tú eres líder, no puedes enseñorearte. Aconsejas, diriges, enseñas, pero ante todo ejemplo. O sea, tú tienes que ser ejemplo ante todo. Y es por eso que Pedro está motivando a todos ellos para que puedan servir de la manera correcta. Avancemos, versículo 4, ahí en primera de Pedro 5:4. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo que hace Pedro ver es, a ver qué, eres pastor, eres líder, pero un día vendrá nuestro jefe. Interesante, ¿no? Porque un día daremos cuentas. Si tú eres un líder y eres responsable del ministerio de alabanza, de los niños, de la iglesia, de los servidores, del evangelismo, de lo que sea, aprende algo. Un día nuestro pastor, que es Jesús, que es Dios, vendrá y nos llamará a cuentas por todo lo que estamos haciendo. Y si estás lastimando su iglesia, Él tratará contigo. Y si no haces lo correcto, Él tratará contigo. Pero si haces lo correcto, dice ahí, recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, hay algo especial para ti. Hace rato que nuestro hermano César empezó a ministrar. Creo que leyó algo sobre eso. Aquellos que piensan que no tiene sentido el servir a Dios, el trabajar a Dios, a pesar de lo que enfrentamos o pasamos. Yo quiero decirte algo, Dios tiene cuidado de lo que haces. A lo mejor tú eres de los que vienes entre semana y limpias y barres y arreglas aquí todo cuando nadie lo ve. Y a lo mejor crees que no es importante, pero a Dios no se le pasa nada. Él sí lo está viendo, porque eres el medio por el cual Dios usa para que todos los demás puedan venir y escuchar lo que Dios quiere hablar a su vida. A lo mejor de repente te toca estar afuera recibiendo y nadie te ve. A lo mejor dicen, ese hermano hasta se salió del culto. No, está cuidando allá de qué lado, afuera. Pero Dios tiene ese cuidado de ti y un día traerá esa recompensa especial. Dios te está usando para cumplir su propósito. Y eso es algo que no se va a corromper, que no se va a marchitar. Entonces, creo que el sufrimiento, el trabajar, el echarle ganas, va a llevar a que un día puedas ser glorificado en Jesús y puedas tener una recompensa de parte de Él, ¿sí? Y ahora termina, versículo 5, termina Pedro quizás cambiando el tema, porque ahora se dirige, no el tema, se dirige el enfoque ahora hacia la congregación. Dice versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos.
y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Creo que aquí la diferencia no está hablando otra vez, si ancianos habla de liderazgo, muy probablemente jóvenes está hablando acerca de todos aquellos que están dentro de esa congregación. Y a ellos les pide algo, que deben de estar sujetos, ¿a quiénes? A las autoridades, a los ancianos, a los líderes, a los pastores. Y yo quiero que podamos entender esto algo con mucho cuidado. De repente, quizás para mí se podría decir que esto es complicado de enseñar, porque a lo mejor alguien puede decir, el pastor está buscando que todos que todos nosotros hagamos lo que él dice. Pero también les dije que no pueden poner su mirada en mí, ni verme como para hacerme guanaguana, ¿no? Pero la Biblia sí me enseña de estar sujetos a nuestras autoridades. Y se acuerdan cuando hablábamos del matrimonio, que la mujer esté sujeta a su marido, la misma palabra. Y esta palabra estar sujeto me habla de un término militar, donde no importa que tú seas mejor y conozcas más y tengas más preparación que tal persona, sino como tú estás en una condición de un rango abajo de él, tú tienes que someterte por amor. ¿Sí me explico? Otra vez, no quiere decir que tú seas menos que alguien, otra persona, no, sino que está hablando que él tiene una autoridad y aunque tú seas mejor, tú te vas a someter a esa persona. En otras palabras, está llamando Dios a la iglesia por amor a someterse a la autoridad. Y esto no es fácil, porque rompe con lo que la sociedad nos enseña. Si hablamos ahorita de la mujer, la libertad femenina, y que ellas tienen su derecho y tienen que hacer lo que ellos quieran, o si es la persona, tiene sus derechos y cada quien hace lo que ellos quieren. Bueno, dentro de la iglesia no. Siempre y cuando la autoridad no vaya en contra de lo que Dios ha establecido, Dios establece que tienes que obedecer a la autoridad. En este caso soy yo. Y otra vez, no estoy buscando como que, otra vez, la idea no es enseñorearme. La idea no es dañar ni lastimar. Pero lo más fácil cuando de repente algo no me parece del pastor es irme. Es que a mí no me parece lo que el pastor está diciendo. No me parece cómo me habla. No me parece. Y la manera más fácil que hacemos, ¿qué es? Me voy. Acabo el que pierde es él. Iglesias hay muchas. Pero creo que eso es un error. Así como hablamos de un extremo donde el pastor daña, lastima, el pastor afecta, así como el pastor no tiene cuidado probablemente de hablar bien a la iglesia. Bueno, de la misma manera el problema está en la gente, que si no me gusta cómo me están enseñando, me voy. Si no me gusta cómo, ahí es un poquito diferente. Yo tengo que ver lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está me enseñando. Pero aprendamos algo: siempre que Dios va a hacer algo, lo va a hacer bajo autoridad. Pero yo no me puedo mover simplemente porque de repente yo ya no quiero. Yo tengo que aprender lo que es autoridad. Y incluso, escúchame bien, tiene que ver con humildad. Por eso dice ahí, versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y luego dice, todos, y aquí no se escapa nadie, sumisos unos a otros. Y luego dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios. De repente hay soberbia en nuestra vida. No, a mí no me vas a hablar así. O sea, tú no sabes ni quién soy yo. O sea, no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Discúlpame, pero ¿cuánto tienes de cristiano? Antes de que te pusieran ahí, yo ya era. Casi así decimos, ¿no? Y todo eso me habla de una soberbia. Cuando la Biblia me enseña que entre nosotros debe de haber humildad.
Debemos de aprender a vivir de esa manera. Por eso dice ahí, Dios resiste a los soberbios y le da gracia completamente a los humildes. Yo tengo que aprender a estar dispuesto a sujetarme a la autoridad. Ahora, Dios te puede poner un día en autoridad a ti, pero para cuando tú estés en autoridad es porque has aprendido a someterte bajo autoridad. Ese es un principio que Dios lo va a hacer. Ahora, a lo mejor tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti, pero a lo mejor muy pronto Dios te va a poner en esa posición de autoridad. Y lo correcto es que tú puedas aprender a someterte, a ser humilde, a poder vivir en esa humildad que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Entonces, ocupamos una actitud, la iglesia, de humildad y respeto para poder servir a los demás con humildad y respeto. Ese es un punto importante. Y necesitamos someternos. No voy a ir para allá, pero en Efesios, cuando una evidencia de que alguien es lleno del Espíritu Santo, es que usted puede someter a otro más. Cuando alguien está controlado por el Espíritu Santo, tan fácil puede decirle a la persona, claro, sin ningún problema. Cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, te dicen algo y dices, ¿pero por qué? Yo voy a hacer lo que yo quiera, nomás decir lo que tengo que hacer. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando te dejas mover por el Espíritu Santo, tú puedes decir, claro, sin ningún problema. Además, hasta te pueden ofender un líder y tú puedes decir, no pasa nada, lo puedo perdonar. Porque es el mismo ejemplo que Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario. Tanto así que estando Jesús, llega a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sale? Vamos a pararnos hasta aquí. Hablando de sufrimiento para ser glorificados, si hay alguien que sufrió, fue Jesús. El día de hoy nos toca, es el primer domingo del mes y nos toca participar de la cena del Señor. Lo que haremos el día de hoy es recordar el sufrimiento de Cristo y cómo Él sufrió y al final fue glorificado. Y creo que me ayuda a pensar que si tú estás pasando por momentos difíciles o vas a pasar, puedas poner tu mirada en Jesús, cómo Él sufrió y después fue glorificado. Así que